Evangelio de hoy, jueves, 13 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, creo que la multitud que escuchaba a Jesús entendió la propuesta. Dios no responderá nunca a nuestras peticiones con un mal. Sencillamente porque es Dios, es decir, amor y bondad. De modo que sí, pidamos, busquemos y llamemos porque se nos dará, encontraremos y se abrirá la puerta. Dios nos pide, a cambio, la confianza total. La de un niño hacia sus padres. Si después de pedir al Señor algo muy concreto, la resolución de un problema, una curación, un cambio, las cosas siguen igual o peor, no hay que desalentarse sino volver a pedir, redoblar la confianza. No pocas veces lo que deseamos se producirá, pero de un modo muy distinto al que imaginamos. Asombrosamente distinto y mucho mejor. Esto es lo que Dios nos dice en el Evangelio hoy tomado de Mateo 7, versículos 7 al 12. Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar con confianza. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, siempre está dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos. Este pasaje es un llamado a vivir con una fe firme en la generosidad de Dios, quien no nos dejará desamparados. Al decir pedid y se os dará, Jesús nos recuerda que nuestras oraciones son escuchadas. Sin embargo, no se trata solo de pedir cualquier cosa, sino de hacerlo con el corazón dispuesto a recibir lo que es bueno para nosotros, sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades más profundas. En muchas ocasiones, nuestros deseos pueden no ser inmediatamente satisfechos de la manera que imaginamos. Sin embargo, la respuesta de Dios será siempre la mejor para nuestra vida. Aunque no siempre recibimos lo que pedimos en el momento exacto que lo solicitamos, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Esta confianza es fundamental en nuestra relación con Él. Nos invita a una oración sincera, que va más allá de una simple petición de cosas materiales, para abrazar una relación más profunda con Dios. Jesús usa una comparación sencilla pero profunda. Nos pregunta, si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Mt 7, 9. Esta comparación ilustra el amor incondicional de un padre hacia su hijo, que no se detendría ante ninguna dificultad para ofrecerle lo que necesita. De manera similar, Dios, siendo nuestro Padre Celestial, siempre nos da lo mejor, aunque a veces no lo comprendamos de inmediato. Es importante reflexionar sobre esta imagen del Padre. Un Dios que nos ama tanto que nunca nos dará algo que no sea lo mejor para nuestro bien espiritual y eterno. El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, resalta que el amor de Dios no es como el amor humano limitado, sino que es un amor pleno y generoso. Este amor divino está siempre dispuesto a guiarnos y bendecirnos, incluso cuando nuestras peticiones no se cumplen de la forma que esperábamos. Dios es un Padre que, por su sabiduría infinita, sabe cuándo y cómo responder a nuestras oraciones de manera que nuestro corazón pueda ser transformado. La oración, como nos enseña Jesús, debe ser una expresión de nuestra confianza en la bondad de Dios.
No debemos temer al pedir, porque sabemos que Él nos escucha. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redemptor Hominis, subraya la importancia de la oración constante en la vida cristiana. La oración es el momento de encuentro con Dios. El espacio donde expresamos nuestras alegrías, preocupaciones, agradecimientos y peticiones. Pero también es un espacio donde, al confiar en Él, nos abrimos a recibir lo que es mejor para nuestra vida. La esperanza cristiana no se basa en recibir lo que deseamos de manera inmediata, sino en saber que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y dándonos lo que necesitamos para crecer en fe y amor. Esta esperanza es lo que da fuerza a nuestra vida diaria. Por ello, la oración no debe ser solo un momento de petición, sino también de escucha, de apertura al plan de Dios en nuestra vida. Jesús también nos da una clave importante al final de este pasaje. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Esta es la regla de oro, el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos recuerda que la oración no es solo un momento personal de petición, sino también una llamada a vivir de acuerdo con el amor que Dios nos da. Si pedimos que Dios nos dé amor, paz y perdón, debemos estar dispuestos a ofrecer lo mismo a los demás. 5. En su exhortación Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de cómo la fe cristiana debe ser vivida en el mundo concreto. El amor cristiano no puede quedarse solo en palabras, sino que debe traducirse en acciones concretas. Si pedimos a Dios por el bienestar de los demás, debemos ser los primeros en esforzarnos por hacer el bien, ayudar y vivir en solidaridad. La oración nos lleva a la acción, a ser agentes de cambio en nuestra comunidad. A vivir el Evangelio no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras obras. Cuando pedimos algo a Dios, a veces puede parecer que nuestra oración no tiene respuesta. En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba. La Iglesia nos recuerda, a través de la enseñanza, la alegría del Evangelio. Habla de cómo la vida cristiana no está exenta de dificultades. Pero también nos recuerda que incluso en los momentos de prueba, Dios nunca nos abandona. La providencia divina es perfecta, y aunque no siempre entendemos sus caminos, debemos confiar en que Él siempre actúa en favor de nuestra salvación. Es en los momentos de silencio de Dios cuando más debemos confiar. La vida cristiana es una constante espera y confianza en que Dios, en su sabiduría y amor, actuará en el momento justo. La respuesta de Dios nunca será una respuesta vacía, sino que será una respuesta que nos lleva a un lugar más profundo de fe y confianza. La generosidad de Dios también se refleja en su misericordia infinita. Cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y humildad, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. El Papa Francisco, en su encíclica Misericordiae Vultus, nos recuerda que la misericordia de Dios es la fuerza que nos impulsa a vivir una vida nueva, renovada por su perdón. No importa cuán grande haya sido nuestra falta, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. En nuestra oración, debemos pedir no solo por nuestras necesidades, sino también por el perdón de nuestras ofensas y por la gracia de poder perdonar a los demás. El amor de Dios nos transforma y nos llama a ser canales de ese amor y perdón en el mundo. Cuando pedimos a Dios, lo hacemos con la esperanza de recibir lo que necesitamos. Pero, a menudo, lo que más necesitamos no es tanto lo que pedimos, sino la transformación que experimentamos al orar. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que cambia nuestro corazón. Al acercarnos a Dios con confianza, nuestros corazones se abren a recibir la paz que Él nos ofrece. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, decía que la oración no es solo pedir,
sino una manera de alinearnos con la voluntad de Dios. A través de la oración, entendemos más profundamente los planes divinos para nuestra vida. Y aprendemos a confiar en que el Señor siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Es así como la oración se convierte en un instrumento de transformación interior. Nos ayuda a reconocer nuestras propias debilidades y a abandonarnos a la misericordia de Dios, permitiendo que Él obre en nosotros. La transformación que Jesús propone en el Evangelio no es una transformación superficial, sino profunda. Nos invita a convertirnos en personas nuevas, que actúan conforme a los principios del reino de Dios. Al pedirle a Dios lo que necesitamos, nos acercamos a Él con humildad. Y es en esa humildad donde Él encuentra corazones dispuestos a ser renovados. A lo largo de la historia de la Iglesia, la Virgen María ha sido el ejemplo perfecto de alguien que confía plenamente en la voluntad de Dios. Ella, cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, no entendía completamente el plan divino, pero aceptó con fe y obediencia. En su sí a Dios, María se muestra como el modelo de confianza en la providencia divina. María nos enseña a pedir con confianza, pero también a aceptar que los caminos de Dios no siempre coinciden con los nuestros. En su vida, experimentó sufrimientos y dificultades, pero siempre mantuvo su fe y confianza en que Dios estaba con ella. En su respuesta a Dios, ella no solo pidió, sino que se entregó completamente a su voluntad. Estamos invitados a vivir nuestra fe con la misma disponibilidad y generosidad con las que María respondió al llamado de Dios. La Virgen María nos enseña que nuestra oración debe estar acompañada de un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, sin importar cuán inesperada o difícil pueda parecer. El Evangelio de Mateo nos recuerda que, después de pedir a Dios, también debemos vivir lo que pedimos. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. La oración cristiana no solo busca nuestro propio bien, sino que nos lleva a la acción hacia los demás. Si pedimos paz, debemos ser agentes de paz. Si pedimos amor, debemos ser portadores de amor. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, afirmaba que la verdadera caridad cristiana debe ser vivida de manera concreta, especialmente a través de la solidaridad con los más necesitados. La oración cristiana es, por lo tanto, el principio de una vida de servicio. Si pedimos a Dios por nuestras necesidades, también debemos estar dispuestos a ayudar a otros que pasan por situaciones difíciles. La generosidad y la acción solidaria son respuestas naturales a la oración. En este sentido, podemos ver la oración como un motor que impulsa nuestras acciones. No se trata de pedir solo para uno mismo, sino de ver en los demás a nuestros hermanos y hermanas que también necesitan de Dios. La oración, entonces, nos convierte en instrumentos de Dios para realizar el bien en el mundo. Es una llamada a la acción, a vivir lo que pedimos para nosotros. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, dolor o lucha. A veces, cuando oramos, las respuestas de Dios no llegan de inmediato. En esos momentos, podemos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Él siempre responde, aunque su respuesta no siempre coincida con nuestras expectativas. Nos recuerda que la esperanza cristiana no es una esperanza que depende de ver resultados inmediatos, sino que está arraigada en la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto a muchos santos enfrentar grandes pruebas, pero su fe en Dios nunca se tambaleó. Ellos nos enseñan que la oración, especialmente en tiempos de dificultad, es un medio para fortalecer nuestra esperanza y mantenernos firmes en la fe.
San Juan Pablo II, en su encíclica Dei sin Misericordia. También nos muestra que incluso en los momentos de oscuridad, podemos encontrar consuelo en la misericordia de Dios. La oración, especialmente la oración en tiempos de sufrimiento, nos une a la pasión de Cristo y nos da la fuerza para seguir adelante. En esos momentos, es importante recordar que Dios no nos deja solos, sino que camina con nosotros, dándonos la gracia para seguir adelante con esperanza. La enseñanza de Mateo 7 nos invita a vivir nuestra fe con confianza y generosidad. Nos recuerda que Dios es un Padre amoroso y generoso que responde a nuestras oraciones. Pero también nos desafía a vivir lo que pedimos. A ser generosos con los demás como Él lo es con nosotros. A través de la oración, nos transformamos y aprendemos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, llevando a cabo obras de misericordia y solidaridad. Y, en los momentos difíciles, debemos confiar en que Dios siempre está presente y dispuesto a darnos la fuerza que necesitamos. Al final, la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros mismos. Nos llama a vivir una vida de amor, generosidad y esperanza. Y nos transforma en instrumentos del reino de Dios. El acto de pedir a Dios es también un acto de fe. Al pedir, mostramos nuestra confianza en Él. No simplemente pedimos por pedir, sino que reconocemos que solo en Él podemos encontrar lo que realmente necesitamos. Es en esta fe donde entra la profundidad del mensaje de Jesús. Todo lo que pidáis con fe en oración, lo recibiréis. La oración no es un intercambio comercial, sino una manifestación de nuestra relación con Dios. Este acto de fe, al pedir, refleja nuestra humildad. No se trata de una actitud de imposición, sino de reconocer nuestra fragilidad como seres humanos. Sabemos que no todo lo que pedimos será otorgado de la manera que lo esperamos. Pero confiamos en que Dios, en su infinita sabiduría, nos dará lo que necesitamos para nuestra salvación. Los santos son un testimonio vivo de esta fe. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió en una pobreza absoluta, no solo material, sino también espiritual. Él confiaba en que Dios proveería todo lo necesario. Y a menudo pedía por la paz y la conversión de los corazones. Un ejemplo claro de cómo la oración, dirigida por la fe, puede transformar al mundo. La oración de San Francisco era simple, pero profunda. No pedía riquezas ni bienes materiales, sino lo que realmente el corazón humano necesita: la paz, la humildad y la misericordia. En la vida cristiana, aprender a pedir es, en última instancia, aprender a someter nuestra voluntad a la de Dios. Pedir con fe es reconocer que, si bien tenemos deseos y necesidades, lo más importante es la voluntad divina. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica S.P. Salvi, la esperanza salvadora, nos habla de cómo, al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos encontrar la verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer todo lo que se nos antoja, sino vivir en conformidad con el plan divino. Al pedir algo en oración, a veces recibimos lo opuesto a lo que esperamos. Sin embargo, eso no significa que nuestra oración no haya sido respondida. Lo que Dios nos da, siempre será lo mejor para nosotros, incluso si no se parece a lo que inicialmente deseábamos. Esta es una enseñanza fundamental que encontramos en la vida de Santa Teresa de Ávila. A través de su vida de oración y obediencia a la voluntad de Dios, ella enseñó que la verdadera paz viene cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, con total confianza, sabiendo que Él nos ama y cuida. La oración también es un medio poderoso para la sanación, tanto espiritual como física. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo la oración puede restaurar lo que está roto en nuestras vidas. En muchas ocasiones,
Vemos que la oración es una forma de encontrar consuelo y fuerza en medio del sufrimiento. San Juan Pablo II, en su mensaje de esperanza, nos hablaba de cómo la oración es un bálsamo para el alma herida. Él mismo vivió momentos de sufrimiento. Desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial hasta el atentado contra su vida en. Sin embargo, a lo largo de todos estos momentos, nunca dejó de confiar en el poder de la oración. En sus últimas etapas de vida, cuando su salud se debilitó, se entregó con aún mayor devoción al Señor, demostrando que la oración, más que solo pedir, es también un acto de entrega y restauración. En la vida cristiana, a menudo nos encontramos con momentos de angustia, dolor y enfermedad. Debemos acudir a la oración con el corazón abierto, confiando en que, a través de ella, no solo pedimos, sino que recibimos sanación. Dios, en su infinita misericordia, tiene el poder de restaurar nuestras vidas. No solo desde un punto de vista físico, sino también espiritual y emocional. La oración nos reconcilia con nuestro ser interior y con los demás. Y esto se convierte en una forma de sanación. La oración cristiana también tiene una dimensión de conversión. Al orar, nos acercamos más a la voluntad de Dios y dejamos que Él transforme nuestras vidas. Jesús, en su Sermón del Monte, no solo nos invita a pedir, sino a convertirnos en nuevas criaturas. La oración, por lo tanto, no es solo un medio para recibir, sino también un medio para cambiar, para crecer en santidad. Los santos han sido ejemplos vivos de esta conversión. San Agustín, antes de su conversión, vivía una vida llena de placeres mundanos. Sin embargo, cuando escuchó las palabras de Jesús y comenzó a orar con sinceridad, experimentó un cambio radical en su vida. La oración fue la que le permitió abandonar su vida de pecado y convertirse en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Nos invita a que nuestras oraciones sean un camino hacia la conversión personal y comunitaria. La oración no solo debe ser algo que hacemos cuando necesitamos algo, sino un proceso constante de purificación y crecimiento espiritual. Al pedir a Dios, también debemos estar dispuestos a cambiar nuestras vidas, dejando atrás lo que no nos acerca a Él. La oración, por tanto, es un medio para convertirnos más plenamente en lo que Dios quiere que seamos. La oración, aunque personal, tiene un poder aún mayor cuando se realiza en comunidad. Jesús mismo dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración comunitaria no solo fortalece a quienes oran, sino que también fortalece a la Iglesia como cuerpo. En las misas, en las adoraciones y en las comunidades de oración, experimentamos el poder transformador de la oración colectiva. La Iglesia Católica ha siempre promovido la oración en comunidad, reconociendo que, a través de ella, no solo buscamos nuestra propia salvación, sino que intercedemos por el bien de todos. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, nos recordó que la Iglesia es una comunidad de amor y oración, donde todos somos llamados a vivir en comunión unos con otros. Es en esta comunión de oración donde somos transformados y fortalecidos para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo, sino que estamos estableciendo una relación con Él. La oración es ese espacio sagrado donde podemos hablar con Dios, escuchar su voz en nuestro corazón y sentir su presencia. Es un momento en el que nos encontramos con Él en lo más profundo de nuestro ser. Los místicos y santos de la Iglesia, como Santa Teresa de Lisieux y San Juan de la Cruz, vivieron su vida en una constante oración, buscando siempre ese encuentro profundo con Dios. En sus escritos, nos invitan a no ver la oración solo como una serie de peticiones, sino como un diálogo continuo con el Señor. Nos invita a redescubrir la belleza de la oración, ese momento íntimo de encuentro con el amor de Dios.
Este encuentro nos transforma y nos hace vivir según la voluntad divina. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.